Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Arredondo. Bienvenidos a este primer piloto de podcast en el cual voy a titular El discurso. Y para hablar del discurso voy a mencionar a San Juan de Letrán 1836, a un personaje histórico que tenemos olvidado y que bueno, hace falta de alguna forma traerlo a la vida. Este personaje histórico es Ignacio Ramírez, el nigromante, un hombre que durante toda su vida trató de aportar hacia una mejor democracia y hacia un mejor México, y que hoy está olvidado y que discursos como este nos remonta y nos trae a la gran aporte eh, intelectual que Ignacio Ramírez nos dejó. La historia es que a los 19 años se presentó en la Academia de San Juan de Letrán, la academia más avanzada para, para estudiar, donde se encontraban los intelectuales más importantes de México, y llegó presentando un discurso que comenzaba con una frase que pasó a la historia. No hay Dios. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Al momento de pronunciar esas primeras palabras, Ramírez hizo temblar a toda la audiencia y, y Guillermo Prieto, que estaba presente, nos deja un extracto de lo que vivió. Y esto nos deja Guillermo Prieto, lo cito. El estallido inesperado de una bomba, la aparición de un monstruo, el derrumbe estrepitoso del techo no hubiera producido mayor conmoción. En el contexto histórico de ese momento, la Iglesia Católica hace 136 años, perdón, 186 años, dominaba totalmente la vida pública de México. Y Ramírez se presentó con este discurso no solamente por su conocimiento intelectual, sino por lo emocional y la vida y lo que le había tocado vivir en vida con la Iglesia Católica y sus abusos. Su padre y su madre estuvieron encarcelados y vivieron eh, encarcelados durante algunos años por tener ideas contrarias o liberales hacia la Iglesia Católica. Y bueno, vio sufrir mucho a su padre de niño, lo que le provocó, pues, de alguna forma un rencor, si lo podemos ver así. Y lo que a la postre, años después, provocaría que el mismo Ramírez ejecutara lo que fueran las leyes de reforma de 1857. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar lectura a este discurso histórico, pidiéndole al espíritu de Ramírez que se haga presente y podamos interpretarlo de la mejor manera. Vámonos con este discurso que causó conmoción, pero, y bueno, al día de hoy es muy actual. No hay Dios. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. El día de hoy me siento muy honrado por la oportunidad de deliberar y afligir a las mentes puras, así como los pensamientos de los hombres más prodigiosos o portentosos de la nación mexicana. Entre los pueblos de la antigüedad, la naturaleza era la deidad suprema, porque de ella recibían todos los benefactores posibles. No había discordia, para todos alcanzaba. Pero cuando los hombres se volvieron sedentarios y por ende capitalistas, el caos imperó en las culturas occidentales. Roma distorsionó la realidad imperante y la parasitaria Iglesia Católica inventó el diezmo para vivir apaciblemente del trabajo ajeno y acumular riquezas materiales. No producían nada, ni tampoco aportaron nada útil, solo para sus fines, como la creación del concepto aterrador del infierno, lugar a donde llegan los hombres comunes y sin sotana cuando no trabajan por la grandeza del Señor. Nos desviamos del tema principal y divagamos procurando entender cómo la religión católica
Nos impuso, mediante fábulas, a un Dios vengador y una crueldad inaudita. La existencia de la deidad en la humanidad se ajusta a las necesidades colectivas relacionadas con la sobrevivencia individual. La interpretación de la vida de Jesús que nos ha impuesto la gran sociedad mercantil, el clero, es falsa. Él fue divino, humilde y pobre. Su pensamiento nunca fue un instrumento mercantil asociado a la fe, y por ende, la imagen de Dios impuesta por el clero católico está totalmente distorsionada, como un espejo deformado que refleja a un monstruo abominable. La materia es indestructible y eterna. Por ende, presumimos que nunca existió un Dios creador. Desde la época de Dionisio Exiguo, se sabe que el universo es algo increado y las almas son energía luminosa que adopta diversas formas materiales a través de la reencarnación. Es por lo anterior que en vidas futuras el ponente podría adoptar formas tan diversas como la de un burro o la de un ave canora, en el mejor de los casos. Cuando la religión católica deformó las creencias fundamentales de Jesús, ese clero mercantilista asesinó a la deidad suprema de manera permanente, pero todo sea por la bonanza de los siervos del Señor. Entonces, progresamos en nuestras deliberaciones filosóficas y nos preguntamos, ¿la Iglesia Católica es clero, religión, empresa mercantil o una cooperativa con fines comunes? Ninguna de las respuestas nos satisface, porque creer en un solo Dios nos convierte en personas intolerantes y en enemigos de los no iguales. La soberbia se puede apoderar de nosotros y pueden surgir de inmediato las tiranías teocráticas y su socorrido derecho divino. Toda verdad es relativa, ya que muchas son las verdades y nada es absoluto, como en las ciencias o las matemáticas. Los filósofos proscritos nos hablan de que el universo se sostiene por sí mismo y por ende, ya que el mismo Jesús lo describe magníficamente con la frase, dichosos los que creen sin ver. El hombre desvirtuó la existencia de la deidad suprema cuando inventó diversas religiones en las que sus elementos de éxito estaban sustentados en el terror y en la manipulación colectiva en beneficio de una élite parasitaria que ha destruido naciones enteras. En el Oriente y en el continente africano, las religiones y los pueblos autóctonos vivieron armónicamente hasta la llegada de Constantino, el emperador de Roma. Además de destruir los vestigios de los lugares santos, propició siglos después las llamadas cruzadas, que prefirieron destruir ciudades emblemáticas como Jerusalén y matar a pueblos inocentes antes que bautizarlos ante la nueva fe. El fraude más grande de la historia de la humanidad es considerar a algunos hombres comunes como intercesores de la divinidad. La historia universal nos ha enseñado que el ser cura no lo hace a uno divino ni es garantía de solvencia moral o espiritual. No hay uno solo de ellos que no peque de vanidad o de soberbia, pues siempre nos dicen, nosotros con Dios y ustedes con el diablo pecador. Señores, sin ser pesimistas, esta es la revolución que llega y que proclamo. Las capillas de las iglesias están llenas de hombres que la sociedad mercantil denomina como santos, que en realidad eran seres comunes, llenos de desvaríos, alucinaciones, iluminaciones y dudas espirituales que han desplazado a Jesús y a la deidad suprema a un plano secundario. También el concepto absurdo de la santidad distorsiona el término de deidad, porque ningún hombre es perfecto ni tiene cualidades extraterrenales, ya que esto es contrario a su naturaleza intrínseca. Lo anterior no es blasfemia, sino aplicación del sentido común. Ningún hombre ordinario se puede transformar en algo divino, ni tampoco se puede convertir en un intercesor con el supremo arquitecto.
A estas alturas de mi ponencia, muchos desearán seguramente mi muerte súbita o mi ejecución pública. En mi cuerpo no existe, creo, ninguna gota de sangre de Martín Lutero, según afirman mis afligidos padres. Soy un hombre de ciencia sincero. Soy un hombre libre que desea ver a todos los ciudadanos felices y nunca más atemorizados por el derecho divino. Soy otro ciudadano común que desea verlos convertidos en hombres ilustrados y que dominen las ciencias. Es un hecho que el tiempo no existe, ya que los relojes y sus mecanismos prodigiosos son producto terrenal, basado en ingeniería común, como un capricho de las civilizaciones modernas que proclaman el trabajo colectivo. Los dioses universales no podrían existir sin la humanidad. El hombre, en este siglo de ilusiones y de progreso, solo requiere constituciones apropiadas y no de evangelios o Biblias que cesen el pensamiento racional y el progreso colectivo. Depende de cada individuo creer o no en la deidad. Siempre o generalmente, Dios habita en el corazón de cada ser humano y en caso contrario, de plano no existe para esa persona. El clero ha mutilado el concepto de la deidad y de la decepción extrema nos hemos cobijado en la madre naturaleza. El fanatismo eclipsa la fe y la devoción del hombre. Las ciencias nos consuelan en nuestra decepción por el abandono de la cruel divinidad. No podemos creer en ninguna divinidad que permite la destrucción del hombre y de las grandes civilizaciones, como lo fue nuestro antiguo imperio azteca. El reto más grande de las deidades universales será el progreso científico de la humanidad en los siglos venideros. El pensamiento racional y los ateos surgidos de la independencia mexicana hemos depositado nuestra fe en el ciudadano común. ¿Acaso el hombre no fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Todavía nadie me ha podido responder de dónde surgió el ridículo término de infalibilidad papal, que ha generado guerras y muerte en todo el mundo. Solo me resta preguntar a los presentes, ¿el hombre creó a la divinidad o Dios creó al hombre? ¿Acaso las enseñanzas divinas fracasaron? Porque 3 siglos de coloniaje y explotación solo nos han traído a los mexicanos más miseria y explotación. Yo he buscado afanosamente la presencia de Dios en el corazón de los hombres y no encuentro a ningún conservador centralista digno de ser elevado a los altares de la patria por ser redentor del pueblo pobre. Ni tampoco veo virtud en los ciudadanos que no pugnan por el bien común, que solo ven por sí mismos y no por otros que están peor en situación que la propia. La máxima que nos enseñaron los españoles fue que no debemos esperar a que ninguna divinidad venga en nuestro auxilio. Los mexicanos siempre estaremos solos. Nuestro progreso y anhelado sustento nos lo hemos de ganar con el sudor de nuestra frente, como todos los hombres, como todos los seres de la naturaleza. Es por eso que reitero que los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos, sean o no blasfemos mexicanos. He dicho. Con ese discurso, Ramírez puso a temblar. Termina el texto, rayones y dibujitos. Eh, este extracto o este discurso íntegro llegó gracias a mí a un familiar de Ignacio Ramírez, Emilio Orellano, que espero y tengo oportunidad de ver este video y en algún momento dialogar con él y platicar. Y como, bueno, podemos escuchar en este discurso, Ramírez ya toca temas como materialismo, la crítica hacia el cristianismo, la Iglesia Católica, en un momento donde ella era el poder absoluto. Desde ese momento, Ramírez se ganó la fama de ser casi un hijo del diablo y posteriormente el apodo del nigromante, un apodo que invocaba a un ser espectral que veía el futuro a través de la adivinación y el hablar con los muertos. Pero siendo Ramírez como era de irónico, era simplemente una burla, porque en ese momento lo que prevalecía era esta sensación
de, de miedo, ¿no? Y Ramírez con este apodo se estaba burlando del clero. Tan se burló que lo excomulgaron 3 veces. 3 generaciones a Nigromante me excomulgaron, principalmente por haber ejecutado las leyes de reforma y haber puesto en marcha pues, la ley de desamortización de bienes eclesiásticos que afectó pues en gran medida el eh, gran capital que tenía la Iglesia Católica en este país. Y bien, con este discurso, con esta charla termino este primer video, este primer demo, con un discurso para calentar garganta. Gracias por ver y compartir este material. Ayúdame con eso para que llegue a más personas. Gracias.